En el plano abierto habrán visto al invitado. Ya mismo lo presento. Debo preguntarle, por favor, pónchelo, si es tan amable, señor director. Debe ser médico usted, ¿no? ¿Cómo le va? Se trata de Adrián Tarditi. Ahí tiene, mire usted cómo luce ese Hospital Posadas. Es director ejecutivo del Alejandro Posadas, que depende de Nación, sepan, siempre preguntan, ¿no? Docente de Medicina Interna de la UBA, miembro titular, ¿digo bien? De la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Cómo estás, Adrián? Primero, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un lugar en donde me siento cómodo. Muchas gracias. Así que bueno, es un gusto poder acompañarlos, participar y contarles un poquito en qué estamos. ¿Tan cómodo como tomar semejante responsabilidad en el Posadas? No, cómodo no es la palabra. Ajá. Cómoda no es la palabra, pero sí podría decir que estoy orgulloso. Es un hospital emblemático, es el hospital más grande que tiene Argentina. Estamos con 620 camas, un hospital de altísima complejidad, que por otra parte no desatiende la baja complejidad, pero que está focalizado en lo que muchos no pueden hacer por cuestiones tecnológicas o por dificultades con el recurso humano. Bueno, el Posadas es un hospital que se encarga justamente de esto, ¿no? Y bueno, con un volumen enorme porque la gente lo ve como un faro y muchas veces va a vacunarse, cosa que podría hacerlo muy cerca de su casa. Pero bueno, es de alguna forma atractivo el hecho de saber que van y que van a tener respuesta. Muchas veces van a tener que esperar, porque la cantidad es muy importante de la demanda que tenemos y tienen que esperar. Muchas veces la gente dice, Gustavo, problemas para conseguir turnos. Sí, justamente porque hay mucha gente que se atiende. Pero bueno, volviendo a la pregunta tuya, la verdad que me siento orgulloso de poder conducir de alguna forma un gran equipo, porque es un gran equipo, no soy yo, digamos, hay un equipo con el que trabajo todos los días y que bueno, que tenemos una responsabilidad grande, pero que creemos que bueno, que la podemos llevar adelante. Recién decías, ya te doy, Mauri, el valor humano de los que te acompañan, el valor económico, ¿está presente para sustentar semejante estructura? Sí. El hospital tiene financiamiento del Ministerio de Salud de Nación, tiene un presupuesto importante. Siempre en salud uno piensa de que podría hacer más cosas con más financiamiento. Sin embargo, uno tiene que gerenciar, administrar, porque el recurso no es infinito. No solo el económico, también el recurso humano. Y en este sentido, uno hace las cosas como para poder brindar una asistencia adecuada y equilibrada, porque a veces se plantea y dice, bueno, incorporamos determinada tecnología. No alcanza con incorporar determinada tecnología, que en muchos casos tiene alto costo, si uno no tiene todo el equipo o toda la estructura para poder hacer funcionar ese equipo. No sé, para poner un ejemplo, el mejor ecógrafo del mundo, no importa lo que cueste, uno tal vez lo pueda comprar, pero tiene que garantizar que después ese equipo va a funcionar. Por lo tanto, uno cuando hace una proyección, cuando uno planifica en lo macro qué es lo que va a hacer, cuál servicio es el que va a desarrollar, qué necesidades hay, bueno, tiene que hacerlo con responsabilidad, porque nosotros, la plata no es que sea de nadie. La plata, hay un aporte, cada uno de los ciudadanos hace su aporte pagando sus impuestos, pagando el IVA. Bueno, toda esa plata uno tiene que gerenciarla y poder brindar el servicio que la gente merece. Y en este sentido, bueno, nosotros estamos trabajando mucho para transformar el Posadas en un hospital realmente más focalizado en la alta complejidad que en la baja complejidad. Ahora vamos a llegar a todo lo que se hizo y a tener una historia clínica informatizada en un hospital público. Sí, no, yo quería más que nada hacer valer la experiencia que tiene Adrián, porque uno que lo conoce dentro de la que es la zona oeste, Adrián es un trotamundo hospitalario, es un tipo mire cómo me lo definió empezó en el Aedo, simplemente Vitas, Bicentenario de Esteban Echeverría. No me lo dijo él, lo conoce uno de simplemente... Y es un iniciador, muchas veces iniciador de hospitales, ¿no? O sea que es un programador, es un tipo que ha justamente generado el inicio tal vez de un hospital. ¿Qué sensaciones te genera el hecho de haber recorrido tanto y desencillar en el Posadas, sabiendo de la zona, porque la conoces muy bien, porque te iniciaste en la zona oeste,
y que de pronto, ¿cuál es tu expectativa para lo que viene, ¿no? O sea, con todo ese bagaje que tenés de iniciar o de generar lugares hospitalarios, lugares de atención, y de pronto llegar al Posadas. Bueno, sí, es verdad, me ha tocado abrir centros hospitalarios. El último fue el Hospital del Bicentenario de Esteban de Echeverría, con el inicio de la pandemia, ¿no? Me convocaron del ministerio, yo estaba en la dirección de redes, la Dirección Nacional de Redes del Posadas, formando parte del equipo. Me convocan para abrir los hospitales modulares, los hospitales que se hicieron junto a las UPAs en la ocasión del inicio de la pandemia, y en el medio de eso me dice, mira, hay un hospital, el Bicentenario, Esteban de Echeverría, un hospital que se terminó en el 2015, pero hace 4 años está cerrado. Anda a verlo, visítalo, fíjate a ver qué condiciones tiene. Bueno, lo fui a ver, la verdad que me impresionó. Bueno, acá nosotros tenemos un hospital en Ituzaingó, que es mellizo de ese, del de Esteban de Echeverría. Me junté en ese momento con el intendente, con Fernando Grey. La verdad que lo recorrimos, me impresionó, un hospital terminado, pero cerrado, con tomógrafo, resonador, angiógrafo, camas de terapia. Todo eso ya estaba dentro. Estaba completo, se había vaciado, no hay que olvidar este detalle, vaciado, que se habían llevado las camas, las computadoras, los escritorios, los respiradores, los monitores. Se reequipó, el Ministerio de Salud de Nación hizo una inversión muy importante, el PAMI hizo una inversión muy importante también, y junto con PAMI, la provincia de Buenos Aires, Nación y municipio, lo pusimos en marcha en un mes. Parece una locura, realmente, uno mira para atrás y es una locura, pero bueno, la verdad que ahí fue muy importante esta red de conocimientos, de recursos humanos, de amigos y de profesionales excelentes que se sumaron a lo que en ese momento era una locura, abrir un hospital en un mes. Abrimos el hospital con 20 camas de terapia, al mes y medio teníamos 45 camas de terapia y 65 camas de cuidados intermedios. En ese momento hablábamos muchas veces con Pablo Centeno, Eso te que era el jefe de terapia en el momento álgido de la pandemia, Sí, acordate. sí. Bueno, Pablo siempre... Qué batallador. Sí, es un aliado, es un amigo, pero sobre todo es un trabajador incansable, ¿no? Y la verdad que la pandemia lo puso a prueba y jugó el Mundial, se puso la 10, la verdad que jugó increíblemente y mucho de lo que se hizo tiene que ver con él, ¿no? Con esto que yo siempre digo, el equipo, no soy yo, es el equipo ¿quién es? Y bueno, es Pablo, son los chicos que trabajan con Pablo, bueno, hay un grupo enorme que nos fuimos conociendo de la vida misma, ¿no? Estuvimos juntos en el hospital de Aedo, casualmente, bueno, y nuestras carreras nos mantuvo cerca siempre, y iniciamos esto como un desafío, y la verdad que el hospital creció, se desarrolló, y bueno, y en el medio de todo eso, cuando el hospital estaba funcionando, y la verdad que estaba muy contento, a pesar de que me queda lejos, porque yo soy nacido y criado en Aedo, sí, cuando empezó el tráfico empecé a renegar un poco, pero bueno, igual iba con gusto. Aparece el nuevo desafío del Hospital Posadas, de tener la continuidad de Maceira. Maceira trabajó muchísimo, inició todo un proceso de reconversión del hospital, y la reconversión focalizada básicamente en convertir al hospital en un centro de alta complejidad, que las camas, la mayor cantidad de camas posibles, estén destinadas a hacer lo que otros no hacen, ¿no? Yo siempre cito el ejemplo del centro de vacunación. El centro de vacunación es el centro de vacunación que más vacunas da, pero no es muy bueno eso. Eso que parece bueno no es muy bueno. ¿Por qué? Porque se deben vacunar en los centros de atención primaria. Porque lugares de acceso cercano. Siempre hablamos de un sistema. ¿El sistema qué es el sistema? La red. Justamente, que haya muchos que hagan la baja complejidad y que los lugares que puedan hacer alta complejidad focalicen en utilizar esa cama para alta complejidad. En este sentido, bueno, Orlandi es el director de redes, el director general de redes, trabajó muchísimo para sacar pacientes del Posadas. Y bueno, alguno me dirá, bueno, pero ¿cómo el Posadas va a sacar pacientes? Va a derivar pacientes. Incluso es algo que dentro del hospital fue inicialmente resistido. Bueno, el hospital Posadas tiene que derivar la baja complejidad, como lo hace el Garrahan. Solo que el Garrahan lo hace desde el minuto 0. Nosotros venimos con una historia donde el paciente que llega al Posadas queda en el Posadas. Pero como el recurso es finito, después viene un paciente con una patología que no se puede resolver en otro lado y no tiene lugar.
Entonces hay que trabajar en red, y la verdad que encontramos en este trabajo en red muchos aliados estratégicos. El director del Hospital de Moreno, que trabaja muy bien el tema de redes, bueno, el Güemes de Aedo, el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, Hurlingham, con la Secretaria de Salud. Bueno, hemos trabajado mucho para poder construir esta red de sacar pacientes de baja complejidad del Posadas y que esa cama se puede utilizar en un paciente que no tiene otra posibilidad. Para conocimiento de muchos que tal vez lo conozcan de referencia, ¿la idea es llegar al Hospital del Cruce de Varela, por ejemplo? Y la idea es esa. El Cruce de Varela tiene la facilidad de haber arrancado iniciado de cero. Nosotros tenemos que reconvertir primero culturalmente el hospital. Porque, como les digo, ¿por qué se resiste el hospital? Cuando nosotros planteamos esto, me decían, no, del Posadas no se quiere ir nadie. Es verdad. Pero bueno, tenemos que comunicar, muy fácil comunicar, que lo que tiene se puede atender en otro lado, más cerca de su casa, donde la familia puede estar, visitarlo con más facilidad, que no se le complique los traslados, que se pueda controlar cuando se va de alta y que no tenga que volver al Posadas. Y eso se trabajó en un momento muy bien con la red materno-infantil. La idea de mejorar, porque justamente él le explicaba que un paciente puede ser mejor atendido tal vez en un lugar periférico, un lugar cerca de su casa, y si tiene alguna complicación, ahí sí va a tener el lugar en la cama disponible en el Posadas, ¿no? O sea, porque se complica en el lugar donde se está atendiendo o porque evidentemente tiene un problema grave y lo de su casa tiene que ir directamente al Posadas, o va a ser derivado al Posadas, claro, y va a encontrar el lugar adecuado con el recurso humano adecuado y la cama, sobre todo la cama, que tal vez está ocupado en un lugar que puede ser atendido perfectamente en otro hospital. Ese es el concepto, ¿no? ¿Cuántas camas repetidas? 620 camas. ¿Y están bien o faltaría algo más? No, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en esto de manejar la red, ¿no? De no tener 10 hospitales de 150 camas, tener uno de 1500, con un tablero que permita decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor lugar para atender este paciente? Para poner un ejemplo, una hemorragia subaracnoidea o un traumatismo de cráneo. Traumatismo de cráneo. ¿Dónde puede ir un traumatismo de cráneo? ¿Puede ir a cualquier lugar? No. Tiene que ir a un lugar donde vean todos los traumatismos de cráneo de todo el oeste. Bueno, vamos a la Aedo, claro. Güemes de Aedo. Una hemorragia subaracnoidea que necesita un angiógrafo, ¿dónde tiene que ir? Y tiene que ir al Hospital Posadas, claro, que tiene angiografía. Entonces, tener el mapa de todas las camas y los pacientes que están ocupando esas camas, desde un tablero central, con una mirada integral, permite que el paciente esté atendido en el mejor lugar, que no necesariamente es el lugar más complejo. Es el mejor lugar para la patología que tiene. Si nosotros podemos entender eso como sistema, como red, vamos a poder brindar mucho mejor servicio, porque, como decía recién, la atención no es solo sanitaria de un paciente enfermo. Tenemos que contemplar otros aspectos humanos, que la familia puede ir a visitarlo, que no se tenga que tomar 3 colectivos para llegar al hospital, que los controles después del alta puede hacerlo más sencillo, con un colectivo o con un remiso o caminando, porque la salud no claro, se brinda en un lugar, claro, se brinda en un sistema. Y eso es lo que tenemos que atender. Pero no es la gente la que se resiste. Somos muchas veces los que estamos formando parte del sistema, los que no comunicamos bien. Incluso a veces, cuando viene un paciente, se va a un centro de atención primaria, se hace determinado estudio y lo derivan al hospital. Y cuando llega al hospital, le vuelven a repetir el estudio. Y dicen, no, pero ¿por qué? Claro. Si ya te lo hicieran. Tenemos que confiar en el médico que está ahí. Bueno, todo esto es un trabajo no de un día. Y ahí vuelvo a tu pregunta del Posadas, ¿no? Cuando voy al Posadas, ¿qué hago? Bueno, vamos a seguir la línea que pensamos cuando llegamos al Posadas allá por el 2019. Yo estoy medio confundido con la pandemia. 2019, antes de que empiece la pandemia. Dijimos, ¿qué desafío importante tiene el Posadas? Reconvertirlo en un centro de alta complejidad y que trabaje en red con el resto de los hospitales que lo rodean en la región. Y este es un trabajo que no es solo tecnológico de recursos humanos, es una cuestión sociológica que hay que abordar
para poder tener un resultado final. Si no, siempre hacemos lo mismo y siempre el resultado es el mismo. Todos los hospitales que lo rodean el Posadas también se han perfeccionado, se han mejorado. Lo decías vos, o sea, el se han hospital equipado, de Morón, el hospital de Aedo, sí. el de Burlingame, el de Ituzaingó, o sea, todos se están encaminando justamente de la misma manera. Entonces, se pueden tranquilamente atender ahí. Y va a estar el Posadas para el caso que realmente amerite estar, ¿no? Eso también hay que entrar en la mentalidad de la gente para desmistificar ese asunto. Yo me atiendo solamente en el Posadas, ¿no? Un poco sacar ese tipo de mito que siempre está creado en la sociedad. La historia de cada uno es la historia clínica. Sí. Y hoy está informatizada, me parece bueno que lo destaquemos, ¿no? También. Sí, estamos en el proceso de la reconversión. Flor de laburo, Doc. Sí. Estamos con una historia clínica informatizada, nueva. Es una de las muy pocas historias clínicas que tienen normas de calidad internacional. Son historias clínicas realmente muy completas, y por ser completas son complejas. Claro. Son complejas. Entonces estamos La desde tecnología está, hay que volcarla. 5 semanas, Claro. donde bajamos una palanca y subimos otra, ¿no? Y eso generó un ruido en el hospital muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto uno está acostumbrado a que entra a un lugar y pone el nombre, y si le pide el número de documento, puede cargar cualquier cosa, puede cargar 1, 3, 4, 5, 6 y sigue. Bueno, la historia clínica que estamos utilizando es una historia clínica que tiene normas de calidad internacional, obviamente te exige, tiene normas de seguridad que la hacen más difícil. Entonces, bueno, estamos en todo ese proceso. El hospital se enojó mucho con esto, porque bueno, de pronto te cambian las reglas de juego. Empezás a jugar a la pelota y decís, no, así no. Ya no, esto que hacías hasta ahora no es más así. Claro. Por ejemplo, nos pasó que el sistema, cuando se trata de un menor, tiene que venir acompañado por un mayor. Entonces hay que cargar los datos del mayor. Entonces dice, bueno, pero nos demora. Bueno, sí, pero es importante saber un menor por quién viene acompañado, quién es el tutor que es el padre, la madre, y los datos porque si nosotros necesitamos, por ejemplo, contactar a una persona referente de ese menor, tenemos que tener el dato cargado. Bueno, cosas así. Sí, que no son menores, al contrario. La explicación para la gente también es que el paciente va a tener la posibilidad de que, si se atiende en neurología, por ejemplo, el neurólogo que la atienda va a consignar lo que detectó en la historia clínica. Tal vez dentro de 2 o 3 días tiene que pasar por gastroenterología, y la misma historia clínica, donde ya estuvo el neurólogo, va a tener la actualización. Entonces hay un sistema donde ese paciente tiene su historia clínica para toda su vida. Y esto va también de acuerdo, viene de la mano de lo que es la ley nueva de historias clínicas, que el 28 de febrero se promulgó, donde la idea es que si yo me atiendo en el Posadas un martes y de pronto tengo que ir a Salta para atenderme, para viajar, sí, y tengo un accidente, puedo tener la misma historia clínica que en el Posadas, verlo, el salteño, el médico salteño, puede ver mis antecedentes, los problemas que tenía, la medicación que tomaba. Esa es la idea. No es fácil, esto implica todo un gasto y una tecnología que, bueno, realmente la Argentina está incipiente en esto, pero evidentemente vamos a ese camino, ¿no? O sea que la historia clínica única, donde uno puede atenderse primero en un mismo hospital, ¿no? Con la misma historia clínica, después en la región y después en todo el país. Y obviamente que después eso también va a ser a nivel internacional, ¿no? Esa es la idea de trabajo. Es una inversión, ¿no? Como Seguro. decís vos que debe hacerse. Pero va en cuanto a la seguridad del paciente también. Con poner el documento y el nombre donde estés, terminás sabiendo eso que decís. Y hoy, por ejemplo, hoy en el Posadas no damos turnos para el laboratorio. Vos vas con tu orden. ¿Cómo es entonces? Vos vas con tu orden y se hacen las determinaciones que implica la orden, y los resultados los tenés accesibles por la plataforma directamente del hospital. Entras a la plataforma del hospital con tu usuario, accedes a los resultados, cosa que descomplejiza, o sea, no tienen que ir a buscarlos. Claro. Bueno, todo lo que todos conocemos, que simplifica muchísimo la vida de la gente. Al principio la gente también se resistía, decía, no, pero yo quiero que me lo impriman, quiero que me lo den. Claro, quiero el físico, el papel. Quiero el físico. Bueno, o sea, hay un tema cultural que hay que ir trabajando en forma simultánea con este tipo de innovaciones, porque es una herramienta,
una herramienta digital que genere innovación. Bueno, lo mismo los turnos. Hoy los turnos se sacan por WhatsApp. Ya nadie llama más por teléfono. También la gente se queja muchas veces, dice, no tengo turno, no me contestan en WhatsApp. Sí, es verdad, porque atendemos mucha gente. En el Posada se atienden alrededor de 3.000 personas en consultorio externo todos los días y 1.000 pacientes en la guardia. Entre guardia, demanda diarios. Diarios. Un promedio de 4.000 personas. 4.000 personas por día. De lunes a domingo. Sí. Claro, claro, sí, no me venga con de lunes a viernes. Mañana y tarde consultorio, Uh-huh. Consultorio de atención inmediata que se atienden los códigos verdes, también mañana y tarde, y bueno, y la guardia con su triage las 24 horas. La guardia de salud mental, bueno, obstetricia, alrededor de 4.000 pacientes por día se atienden en el hospital. Por eso, cuando la gente dice, no tengo turno, claro, sí, está bien, porque atendemos 4.000 personas. Muchas veces pasa esto, el paciente, que no, cuando se manda el WhatsApp, muchas veces el paciente se le dice al paciente, no, mire, usted le conviene, ¿dónde vive? Tal lugar. Bueno, es conveniente que se atienda en tal otro, tiene otra opción para atenderse más cerca. Si necesita algo de más complejidad, viene a hacerse ver. ¿Lo entienden? Ante esa explicación. De a poco se va instalando. Bien, de a bien. poco se va instalando. Porque Bueno, le brindas tiempo, ayuda, economía, no tenés que viajar. con la Secretaría de Salud, con Maggie, Secretaria de Salud de Hurlingham, trabajamos el tema del laboratorio. Por ejemplo, los pacientes de Hurlingham que necesitan determinaciones de alta complejidad que en el municipio no se realizan, hormonas, por ejemplo, mandan con un móvil, no el paciente, se sacan sangre y 2 veces por semana llevan las determinaciones al Posadas. Y obviamente los resultados después lo tienen por la red. Al Posadas le sirve porque es un paciente menos que tiene que sacarle sangre, es uno menos en la fila, porque la fila a la mañana del laboratorio es una fila larga. ¿Por qué? Porque atendemos sin turno. Es una fila de 300 personas, pero bueno, atendemos sin turno. Entonces, ese paciente no está haciendo la fila. Se saca sangre cerca de su casa y la determinación la recibe por la web. Entonces, esas son las cosas que hay que trabajar para que con el mismo financiamiento tengamos mejores resultados.